Perfecto, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por sumarse a este espacio. Sean bienvenidos, sean bienvenidas. Eh, bueno, un poco este espacio que tenemos esta presentación, esta conversación. Primero, para hablar un tema que sigue estando en agenda, que sigue siendo clave, no solo en la labor informativa, sino en todas las áreas, ¿no? Que es la desinformación y también el tema de la alfabetización mediática. Este espacio promovido por IPIS Venezuela en alianza con Chequeado, organización argentina, que básicamente lo que traemos para ustedes es una serie de herramientas, técnicas de verificación, de cómo fortalecer ese pensamiento crítico clave a la hora de hacernos con información en Internet. Esta masterclass que lleva por nombre Técnicas de verificación y alfabetización mediática para periodistas va a ser presentada por Olivia Sor. Ella es socióloga y periodista. Como mencionaba previamente, ella forma parte del equipo de Chequeado desde su inicio en 2010, organización argentina que combate la desinformación, que promueve la alfabetización mediática y que revisa minuciosamente el discurso público, ¿no? Olivia, desde 2010 y bueno, actualmente es la directora de impacto y nuevas iniciativas de Chequeado, coordina diferentes proyectos periodísticos dentro de la organización, entre ellos la Tanchequea, la red latinoamericana de chequeadores, que reúne a más de 40 organizaciones y 18 países, en 18 países. Justamente en este espacio, con el contenido que ella trae para nosotros desde su experiencia de chequeado, eh, nos va a regalar una serie de técnicas, una serie de recomendaciones para que nosotros desde nuestra trinchera, desde nuestro trabajo, podamos combatir la desinformación y podamos fortalecer en alianza con nuestras audiencias también la alfabetización mediática, el pensamiento crítico. Agradecer en nombre de IPIS, tanto a ustedes como participantes, como a Olivia, por disponer de su tiempo para este espacio y para también compartirnos los conocimientos que nos trae el día de hoy. Ya para darle el pase a Olivia, solo quiero hacerles dos recomendaciones técnicas. Uno, entendiendo que tal vez muchos se conectan desde las regiones de Venezuela y en esa línea, sabiendo que hay cortes de internet y de electricidad, la sugerencia es que, si les parece bien, pueden mantener sus cámaras apagadas, no hay ningún inconveniente. En términos de los micrófonos, sí recomendamos que los mantengan apagados para evitar algún tipo de interrupción. Y si tienen alguna pregunta, algún comentario que sea urgente, tal vez en el momento, pueden levantar la mano, si no, a través del chat de Zoom, que luego de la presentación de nuestra ponente vamos a tener ese espacio para atender preguntas, comentar, incluso conversar. Bien, nuevamente agradecerles a todos ustedes por sumarse a este espacio. Bienvenida, Olivia, y muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la presentación y también por la invitación a participar en este espacio. Estoy muy feliz de poder estar aquí con tantos colegas. Si les parece, arranco compartiendo pantalla y ya arrancamos con el tema. Dame un segundo. ¿Ahí ven bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, como decía Joker, si en algún momento tienen alguna pregunta puntual de lo que estamos viendo, de algún ejemplo que no se entienda o cualquier cosa, por favor, levanten la mano, interrúmpanme. La idea es que esto sea útil y relevante para ustedes, así que párenme sin problema. Y si tienen por ahí comentarios más generales o discusiones más generales que les gustaría que tengamos, me avisan y lo vemos más hacia el final. Ahí está previsto también un espacio para que podamos charlar más directamente. Desinformación y alfabetización mediática. Para arrancar simplemente, ya me presentaban, pero solo para contarles quién es Chequeado y desde dónde les cuento esto que traigo hoy. Chequeado es una organización sin fines de lucro, somos una ONG, estamos activos desde el 2010 haciendo lo que es conocido como fact-checking, chequeando la desinformación que circula. Empezamos muy enfocados en las frases que dicen algunos referentes públicos, como los políticos, empresarios, sindicalistas, periodistas,
Y con el tiempo fuimos también tomando mucho del contenido que circula en redes sociales y hoy por hoy hacemos ambas cosas más o menos por igual. Esa es la parte por ahí más conocida de nuestro trabajo, que es el trabajo periodístico que hacemos y el trabajo de chequeo, que muchas veces por ahí los ven circular el nuestro de colegas con el sellito de verdadero, falso, engañoso y demás. No es lo único que hacemos, de hecho, tenemos una estrategia en la cual tratamos de encarar el problema de la desinformación desde distintos ángulos, y vamos a estar hablando un poco de eso hoy. Uno es la parte periodística, por supuesto, y dentro de la parte periodística el chequeo de los contenidos que circulan y de las frases que se dicen, pero también hacer investigaciones periodísticas, hacer notas explicativas y otro tipo de contenidos. Por fuera de lo periodístico tenemos un área de educación donde nos enfocamos mucho justamente en la alfabetización mediática y en trabajar en ayudar a desarrollar el pensamiento crítico de la ciudadanía para que cada uno tenga más herramientas para identificar cuándo lo que está viendo es una desinformación. Y tenemos un área de innovación en la que trabajamos en desarrollar herramientas y tecnología que nos permita hacer más rápido nuestro trabajo y más eficiente, justamente para poder tener una mayor escala. Y el área de impacto, que es donde estoy yo, donde llevamos adelante distintos proyectos y donde evaluamos el impacto del trabajo que hacemos para ver dónde enfocar nuestras energías. Como decían en la presentación, Chequeado coordina esta red de LATAM Chequeas, la red de chequeadores latinoamericanos. En Venezuela, por suerte, tenemos varios colegas trabajando y haciendo este trabajo por allá, pero tenemos colegas también en casi todos los países de la región. Incluimos también algunos países fuera de la región por cuestiones lingüísticas, como las organizaciones que publican en español en Estados Unidos o las organizaciones en Portugal y en España, con quienes por cuestiones de idioma tenemos mucha afinidad y desafíos similares en cuanto a la desinformación. Y hechas todas estas presentaciones, para que sepan cuando les hablo y cuando digo nosotros a quienes me refiero, podemos arrancar a fondo con el tema de la desinformación en sí. No es un tema muy novedoso, creo que a esta altura ya todos estamos bastante familiarizados con la desinformación, simplemente para poner una definición común de qué estamos hablando cuando hablamos de desinformación. Son contenidos falsos o engañosos que circulan sobre todo por redes sociales, y decimos sobre todo porque a veces encasillamos mucho el fenómeno en lo que pasa en redes sociales y lo que pasa en el mundo virtual, y claramente es un fenómeno que va mucho más allá de eso. También hay desinformación que circula del boca en boca, como rumores en la calle, en los medios tradicionales y en distintos espacios, con lo cual no es nada exclusivo de las redes sociales. No es tampoco algo nuevo, obviamente, propaganda y mentiras existieron desde siempre y los rumores y la campaña sucia no es nada nuevo. Lo que sí es nuevo, y por qué hablamos de esto en este contexto en particular, es la velocidad y el alcance que logran tener gracias a las redes sociales. Y lo que hace la desinformación, a veces inventan cosas desde cero, a veces es algo que no tiene absolutamente ninguna base, que se inventa y que se echa a andar para que crezca y circule. Pero en muchos casos lo que hace es por ahí sacar de contexto algo que es cierto, pero se lo presenta bajo otra luz. O por ejemplo, tomar una foto que es real, pero que ocurrió hace 5 años y presentarla como si fuera de ahora, o un video. Entonces, muchas veces lo que hace es tomar cosas que son reales originalmente y sacarlas de contexto o tergiversarlas para hacer decir algo que en realidad no dicen. Y esto ocurre obviamente dentro de un ecosistema. Y en ese ecosistema es el que le permite a la desinformación circular y expandirse. Y hay algunas características de nuestro ecosistema informativo que permiten esa circulación de la desinformación. Por un lado, hay excesos de información y a veces quizás uno como periodista dice, pero ¿cómo puede haber un exceso de información? ¿Cómo puede ser demasiado? Y pensemos por ahí, no sé, cómo los agarró a ustedes el inicio de la pandemia. A mí en particular, en marzo del 2020, yo me acuerdo estar recibiendo un montón de información de cómo se contagia el virus, qué es el virus, qué efectos tiene, cuáles son los síntomas, qué está pasando en otros países, qué está pasando en China, qué pasa con los viajeros, cómo va a hacerse esto, hay vacunas, hay curas, cómo funciona un virus, un montón de información que cuando nos llega tan fuertemente y en una cuestión además emocionalmente muy intensa,
es muy difícil o se hace más difícil identificar qué de todo eso que nos llega es cierto y qué no. A eso se suma la poca confianza en las autoridades y esto justamente quizás hay casos en los que está muy bien justificado que no tengamos confianza en las autoridades porque no son autoridades confiables y eso hace que también que sea más que se expanda la desinformación y hay amplificadores de la desinformación. Personas que muchas vienen de roles tradicionales, quizás muchas veces son políticos, funcionarios incluso de gobierno, que toman desinformaciones que estaban circulando en lugares más o menos reducidos y los amplifican y hacen que llegue mucho más lejos. Todo esto hace que por ahí pequeños rumores, pequeñas desinformaciones que en otro contexto no crecerían mucho, se expandan y lleguen muy lejos. Y en todo ese proceso, la desinformación lo que hace es aprovechar mucho los temas sensibles, explotar los prejuicios, por ejemplo, con temas de género o con temas de minoría, y tratar de aprovechar todas esas cuestiones que ya están presentes socialmente para expandirse y para llegar más lejos, y manipularnos y usar nuestras emociones para llegar lo más lejos posible. Eso en cuanto a lo general de la desinformación. ¿Quiénes están detrás de la desinformación? Obviamente esto va a cambiar mucho de contexto y de país en país, y no es lo mismo lo que ocurre en Venezuela que lo que ocurre en Argentina, o lo que ocurre en un país europeo, o lo que ocurre en Estados Unidos, pero hay algunas motivaciones que están detrás de la desinformación que vemos. Y para simplificarlo mucho, podemos ponerlo en tres grandes grupos. Un incentivo es monetario. La desinformación es muy atractiva, genera muchos clics y puede hacer que los contenidos viajen rápidamente y que eso se pueda monetizar y que yo pueda generar dinero gracias a compartir una desinformación, ya sea porque pongo publicidad, por ejemplo, en mi sitio, entonces cuando la gente viene a ver esta desinformación, eso me genera ingresos, pero también porque quizás después vendo una conferencia en base a las desinformaciones que estoy circulando, genero una comunidad muy intensa que luego me compra mis productos. En el caso de la desinformación de salud, por ejemplo, también vemos muchas veces que luego se venden falsas curas o productos que supuestamente milagrosos o que te van a sanar de algo y eso le genera ingresos a quien genera la desinformación, lo cual la parte monetaria es una de las motivaciones detrás de la desinformación. Otra es la convicción o la política. Las pongo por separados porque cuando pensamos en política quizás es lo que más claramente se nos puede venir a la cabeza. Puede ser alguien difundiendo desinformación sobre un opositor político o difundiendo desinformación sobre su propio gobierno, aumentando los éxitos o desinformando sobre otra persona. Pero también hay cosas que son por convicción que no necesariamente son políticas y eso lo vemos mucho, por ejemplo, con grupos que se oponen a las vacunas y que quizás se dedican a generar desinformación o a compartir muchas veces desinformación sobre las vacunas porque están convencidos de que es algo dañino y que podría hacer mal. Aunque no hayan evidencia de eso y lo hacen en base a cuestiones falsas, pero están convencidos de que se trata de algo potencialmente dañino. Y por último, nunca se puede descartar que hay gente que genera y sobre todo puede compartir desinformación sin saberlo y que puede terminar sumando al caos informativo sin necesariamente tener una motivación específica, simplemente por no haberse dado cuenta de lo que estaba compartiendo. ¿Por qué es interesante o por qué es importante conocer las motivaciones detrás de quienes comparten la desinformación? Porque nos puede ayudar a desarrollar estrategias que nos sirvan mejor. Si sabemos que una persona o una organización está difundiendo desinformación por un interés monetario, bueno, quizás vamos a tratar de poner presión sobre las plataformas para que no permitan monetizar ese contenido. O vamos a tratar de reportar ese contenido a la plataforma para que eso le genere un problema a la persona y que haya una dinámica para que no se le favorezca. En cambio, si la razón es política, no va a importar mucho que no lo permitan monetizar. Vamos a necesitar buscar otro tipo de estrategias. Entonces, tratar de entender, y no es que en cada caso vamos a saber exactamente por qué alguien genera una desinformación en particular, pero entender cuáles son las distintas posibilidades nos permite después pensar estrategias para, para esas distintas motivaciones. Sobre cómo se difunden estas desinformaciones, muchas veces lo que nosotros hemos visto
es que se usan sistemas más cerrados para coordinar, que por ahí son en Telegram, en WhatsApp o en otras plataformas de mensajería instantánea que son privadas, donde por ahí, y que no tienen moderación, donde por ahí coordinan el tipo de desinformación. Y luego se usan las redes más abiertas para llegar a más personas. Obviamente las políticas de las distintas redes sociales son cambiantes y están cambiando permanentemente, sobre todo en el último tiempo, con lo cual esto es muy dinámico y las estrategias que se usan son muy dinámicas, pero lo que nosotros solemos ver, por ejemplo, es que en las redes sociales más grandes y más abiertas que tienen mayor nivel de moderación, quienes desinforman se cuidan un poco para que su contenido no sea penalizado, para que sus cuentas no sean penalizadas, entonces quizás comparten alguna desinformación, pero nada muy extremo, pero a través de esos espacios, por ejemplo en YouTube, invitan a los usuarios a un canal de Telegram, donde ahí sí, sin ninguna moderación, comparten desinformaciones mucho más extremas y mucho más fuertes. Entonces, ese es solo un ejemplo, pero para decir, hay distintas estrategias, por un lado, para captar más personas y para llegar a audiencias más grandes por parte de los desinformantes, y por otro lado, para fidelizar y para coordinar en otros espacios. Y en esto, quienes desinforman suelen ser bastante buenos en probar distintas tecnologías, en probar distintas maneras de llegar a las personas, en probar distintos mensajes y distintas formas de mandarlo, y van permanentemente refinando sus estrategias para llegar más lejos y entender también cómo pueden favorecer, cómo les puede favorecer un algoritmo específico a ellos, cómo una nueva política les puede afectar y demás. Y muchas veces depende del objetivo que estén buscando, cuál es la estrategia que van a usar. Si, por ejemplo, quieren difundir una desinformación específica, quieren, por ejemplo, herir a una persona de la oposición o del gobierno o de otro espacio político, bueno, van a difundir desinformaciones sobre eso, esa es una estrategia. Otra cosa que pueden hacer en algunos casos es simplemente generar dudas y decir, no hay suficiente evidencia sobre tal tema, quizás esto no se sabe tanto, puede ser que sí, puede ser que no, y esa es otra estrategia posible. Y otra de las cosas que buscan muchas veces es simplemente cambiar los temas de la agenda. Quizás no quieren necesariamente que se hable de esto específico, simplemente quieren que no se hable de esto otro y para eso generan distintas desinformaciones sobre distintos temas que van cambiando el eje y nos van corriendo. Y muchas veces lo que vemos es que cada desinformación particular, un contenido falso sobre un tema específico, en general va construyendo, cuando es parte de una narrativa más general, va construyendo un paso a paso para llegar a algo más general que se está discutiendo. ¿Hasta ahí vamos bien? Voy a tomarlo como un sí. Si tienen cualquier duda, de vuelta me van dejando en los comentarios o levantan la mano o lo que sea. Alguna de las estrategias que se usan en este sentido es, como decíamos antes, fotos y videos fuera de contexto o manipulados. Mucho de lo que se usa son, y de esto también es muy fácil de producir, entonces solemos ver mucho de este tipo de contenidos, es los falsos titulares o, por ejemplo, la gráfica como si fueran las placas que usan los medios de comunicación en redes sociales, por ejemplo, con una frase de alguien, pero inventan la frase y ponen la placa como si fuera de ese medio de comunicación. Falsas cuentas en redes sociales, hacerse pasar por una persona o hacerse pasar por un medio de comunicación. La difusión la hacen muchos a la vez y en esto también hemos visto muchas veces redes coordinadas de cuentas que salen a comunicar lo mismo al mismo tiempo o con poca diferencia de tiempo, justamente para hacerlo parecer algo más común. Entonces, si a mí me suena raro si lo veo una vez, a la quinta vez que lo veo ya me empieza a sonar mucho más normal y ya siento que lo vi antes y entonces empiezo a pensar, ah, no, sí, esto yo ya lo vi, debe ser cierto porque lo vi también en otro lado, sí, vi otra red, otra cuenta que lo puso y eso hace que sea más creíble. Y una de las cosas que suelen hacer muy frecuentemente es falsas conexiones. Porque pasó esto, ocurrió esto otro. Y esas falsas conexiones son muy difíciles también de desmentir, porque es mucho más fácil desmentir que alguien no dijo algo, por ejemplo, o hizo algo, que decir, no es por esto que ocurrió esto otro, que es mucho más complejo en términos de chequear esa desinformación. A todo este ecosistema en el que estamos, en el que tenemos desinformación, tenemos contenidos falsos que circulan, ya sea porque generan plata para quienes los generan, para quienes los hacen, porque les dan mayor capacidad política o pueden dañar a un adversario o porque están convencidos de lo que están compartiendo.
en un espacio en el cual hay muchas veces un exceso de información que hace que sea difícil saber qué de lo que se está diciendo es cierto o no, a lo que se suma que tenemos poca confianza en muchos espacios, a lo que se suma además que tenemos amplificadores de la desinformación, y en el medio de todo esto entra la inteligencia artificial y nos complica aún más nuestro ecosistema informativo. Si ya teníamos algo un poco caótico y donde estaba difícil identificar exactamente qué es cierto y qué no, la inteligencia artificial nos viene a dar vuelta más todavía a las cosas y hacer más complicado el trabajo desde este lado. Y en esto, digo, hay mucho sobre cómo puede afectar la inteligencia artificial y qué impacto puede llegar a tener en nuestras vidas, pero simplemente para enfocarnos en tres cosas o tres efectos grandes que creo que puede llegar a tener la inteligencia artificial, algunos ya los estamos viendo muy concretamente. Uno son los malos actores que generan contenidos falsos. Y eso creo que es lo primero que nos imaginamos cuando pensamos en inteligencia artificial y desinformación. Alguien va a generar un video de tal político diciendo algo que nunca dijo, alguien va a generar un audio de una persona, acá hay un ejemplo de un supuesto audio de Joe Biden hablando en una entrevista diciendo cosas que jamás dijo. En las elecciones en México vimos también casos de supuestos audios que es muy difícil probar si son o no generados por inteligencia artificial. Pero vemos que esta idea de que hay malos actores que van a generar contenido es como el primer miedo que tuvimos muchos, yo incluida, cuando vi el potencial de estas nuevas formas de inteligencia artificial. Y esto es un miedo real y es una preocupación que ocurra y que circulen. Hasta el momento, creo que no ha sido el efecto más nocivo de la inteligencia artificial que hemos visto sobre nuestro ecosistema informativo. Hemos visto casos de desinformación generada con esto, pero hasta el momento no ha sido tan masivo. Nosotros en Argentina tuvimos elecciones en 2023, cuando ya estaban estos primeros sistemas de inteligencia artificial generativa, y teníamos mucho miedo de que se inundara todo con esto. Y la verdad es que por el momento los tipos de desinformación que vemos, y nos han dicho lo mismo nuestros colegas en otros países en la región, pero también en otros países como en India, donde hubo elecciones el año pasado, y era uno de los grandes miedos que circulara mucha desinformación generada con inteligencia artificial. Y hasta ahora lo que hemos visto es, hay algunos casos, ocurre, no es tan masivo como hubiésemos esperado a esta altura ver, por suerte. Y digo, hay hipótesis posibles de por qué no es tan masivo. Una es que la desinformación más barata, que como les decía, quizás es tomar simplemente la imagen de un medio y poner una frase falsa, es más barato y funciona bastante bien, y por lo tanto quizás no se han desarrollado este tipo de cosas porque no han hecho falta o quizás todavía son identificables, no lo sé. Y digo, no quiero con esto decir que no va a ocurrir, simplemente que hasta el momento no es lo más dañino que hemos visto de los contenidos que circulan o de los efectos que puede tener la inteligencia artificial sobre nuestros contenidos. Lo que estamos viendo mucho más es mucha información o muchos contenidos de baja calidad generados por la inteligencia artificial que circulan en distintos espacios. Esto en particular que les mostraba acá es un estudio que se hizo en las elecciones del año pasado de la Unión Europea, que mostraba cómo los chatbots más comunes de inteligencia artificial generan contenidos erróneos. Y les quiero mostrar un ejemplo que yo sé que esto no es lo más grave de todo lo que está pasando, pero simplemente me parece ilustrativo. Si ustedes hoy buscan en Google una imagen de un pavo real bebé, van a encontrar fotos como la que está ahí que dice fake, que es una imagen hermosa de un pavo real bebé como si fuera un pavo real adulto, pero en versión chiquitita. En realidad, el pavo real bebé es más como el que ven a la derecha, que es como un pollito. No tiene las plumas de un pavo real bebé. No es muy grave, va, supongo, no sé, para nuestro trabajo en general no es tan necesario saber cuál es la forma de un pavo real bebé, pero hay tantas imágenes de pavos reales bebé generadas con inteligencia artificial que se imaginan esto, que ahora cuando buscamos una información bastante poco grave,
es muy probable que nos encontremos una imagen falsa y nos creamos eso. Y esto que pasa con el pavo real bebé, que no es muy relevante, va a pasar con todo tipo de cosas y con todo tipo de contenidos, algunos mucho más graves. Pensemos en cuestiones de salud, por ejemplo, que si se generan muchos contenidos falsos con inteligencia artificial sobre temas de salud, después cuando uno busque resultados sobre esos temas, va a terminar cayendo en desinformación sin saberlo. O sobre temas políticos, o sobre cómo votar en las elecciones, o sobre imágenes de un desastre natural. Digo, sobre un montón de cosas mucho más graves y complejas que la foto de un pavo real bebé. Entonces, este ejemplo, que es de algo muy chiquito y que no es en sí muy grave, creo que muestra bien el problema de lo que nos puede pasar si se nos inunda aún más nuestra internet con contenidos de baja calidad que no han sido verificados por humanos, que no, muchas veces nunca pasaron por un humano, sino que simplemente las generó inteligencia artificial, fueron publicadas y entran a los motores de búsqueda y entonces se arma como un círculo en el cual yo busco cosas, llego a contenidos generados con inteligencia artificial, publico eso y vuelve a retomarse. Y que eso nos degrade aún más nuestro ecosistema informativo, que como decíamos no es que venía perfecto hasta el momento y se va empeorando todavía más. Y el último efecto que creo que es muy complejo que nos puede traer la inteligencia artificial es que ya no le creamos nada a nadie. Y eso es que va a ser muy fácil y es cada vez más fácil, por ejemplo, para un político si se le filtran audios en los que dice algo que no quería que se escuche en público, decir, no, esa no es mi voz, fue generada con inteligencia artificial. Y cómo es muy difícil, sobre todo con los audios, es muy difícil probar que la voz es o no es de una persona. Con los videos todavía hay más posibilidad de analizar los detalles, de revisar algunas cosas de la luz, de las sombras y otras cosas que permiten identificarlo más fácilmente. Con los audios es muy difícil. Y a la vez eso también hace que empecemos a descreer de cosas que son reales. Y por ejemplo, este que puse acá es la imagen del video de la princesa inglesa de Reino Unido cuando ella dijo que tenía cáncer. Y salió hablando en un video diciendo que la razón por la que no había estado muy presente últimamente en el espacio público inglés era porque tenía cáncer. Si ustedes se fijan cuando posteó ese video, una parte importante de los comentarios es, fue generado con inteligencia artificial, esta no es ella, esto no es real, esto fue generado con inteligencia artificial. Y digo, hay algo terrible cuando una mujer está hablándole a cámara diciendo que tiene cáncer y nuestra primera respuesta es, seguro que no es ella, es que esto fue generado con inteligencia artificial. Y hay razones para que las personas pensaran eso, porque un par de semanas antes, efectivamente, la Casa Real había manipulado imágenes para hacer parecer que ella estaba bien cuando no estaba, y entonces habían manipulado imágenes de ella. Por eso, cuando hablamos de nuestro ecosistema informativo, hay buenas razones por las que la gente no cree lo que ve, porque muchas veces se manipulan las imágenes, se manipulan los videos y demás. Pero la combinación de eso que veníamos arrastrando más la inteligencia artificial hace que empiece a ser cada vez más fácil quizás descreer de todo lo que circula y simplemente no creerle a, por ahí vemos imágenes de una manifestación en la que estamos viendo una represión tremenda y es, bueno, pero yo no sé si ese video es real, quizás fue generado con inteligencia artificial y entonces por las dudas no lo creo. Y empezamos a descartar un montón de cosas reales que están ocurriendo porque igual puede ser con inteligencia artificial, que es tan verosímil que podría ser. Y esto creo que es uno de los efectos más que a mí más me preocupa de la inteligencia artificial en nuestro ecosistema informativo, que es que cada vez nos vaya a costar más identificar qué contenidos son reales y que podamos terminar desenganchándonos todavía más y que los ciudadanos se desenganchen todavía más de lo que está ocurriendo y que en vez de querer saber qué está pasando y tener un diagnóstico y demás, simplemente digan, igual esto puede haber sido generado con inteligencia artificial, no le creo nada. Ahí pregunta Tairi en el chat, ¿cuáles son los chatbots de inteligencia artificial menos confiables? No sé si hay una sola medida de cuál es más confiable y cuál es menos confiable. Hay una organización que viene haciendo pruebas con los distintos chatbots y viendo cuánta desinformación circulan y demás, que se llama NewsGuard. Se los voy a poner acá en el chat por si a alguien le interesa después.
ver los resultados de los testeos que vienen haciendo ellos. Creo que más allá de cuál genera más errores, que además eso va cambiando en el tiempo a medida que las entrenan y según los sistemas que tengan y demás, eh, creo que sobre todo necesitamos nosotros estar muy alertas y alertar mucho a nuestras audiencias sobre los riesgos de creer lo que nos dicen las inteligencias artificiales, porque con todo lo bueno que nos traen y con todo lo que nos pueden mejorar nuestros procesos, hasta el día de hoy no son una gran ayuda para una búsqueda general sobre un tema y pueden terminar desinformando mucho. Y ahora, si quieren, entramos un poquito más en eso, sobre cómo usar la tecnología para el bien y cómo pensar en cuál es el rol que puede cumplir la inteligencia artificial en todo esto. En esto, solo para contarles que, porque no quiero que quede como que entonces la inteligencia artificial es mala y no nos puede servir, hay un montón de usos muy útiles. Nosotros en Chequeado, por ejemplo, usamos sistemas de inteligencia artificial para identificar las frases chequeables que circulan en el discurso. Entonces, por ejemplo, es un sistema que ve todos los discursos del presidente acá en Argentina, por ejemplo, del Congreso, las transcripciones del Congreso, lo que se publica en una serie de medios de comunicación, y de todo eso identifica qué es lo que es chequeable y nos trae esa información para cortarnos a nosotros el proceso de búsqueda de frases de lo que se está diciendo. Ve cosas que ya fueron chequeadas, entonces dice, esto ya lo chequeaste antes. Tenemos alertas que nos ayudan a identificar potenciales desinformaciones y transcripción en tiempo real. Son algunas de las cosas que a nosotros en particular nos ayudan a luego poder trabajar más rápido. Este, por ejemplo, es un discurso del presidente haciendo su rendición de cuentas y nos trae la transcripción completa, nos dice cuándo hay datos chequeables y con eso nosotros podemos trabajar mucho más rápido para generar contenido para nuestra audiencia y para poder identificar cuándo se trata de contenido verdadero o falso, qué de lo que dijo es verdadero o falso. Entonces, esto es solo como un pequeño ejemplo de cómo nos puede ayudar en esos procesos y cómo puede acelerar nuestros tiempos. Estas son algunas herramientas que también les pueden servir para ver cuándo algo fue generado o no por inteligencia artificial, con el gran pero de que pueden fallar y mucho. Con lo cual, son una primera buen filtro. Si vemos una imagen que por ahí nos genera duda, pasarlo por uno de estas herramientas, quizás ya directamente nos dice hay 98% de chances de que esto haya sido generado con inteligencia artificial y nos quedamos tranquilos. Pero también puede ser que te diga hay 5% de chances y sí haya sido generado con inteligencia artificial y eso pasa. Con lo cual es un buen indicio, pero no es suficiente. Acá les puse solo dos ejemplos de Hive Moderation. Vemos esta, que ya de entrada nos dice que tiene un 92% de probabilidades de haber sido generada con inteligencia artificial, casi que podemos entender que esto claramente fue falso. Pero este caso, por ejemplo, fue un artista que hizo una imagen con inteligencia artificial, se ganó un premio de fotografía, y si uno lo pasaba por una de estas herramientas, te decía que había menos del 50% de probabilidades de que hubiese sido generado con inteligencia artificial, cuando en realidad sí lo era. Todo esto para decir, la tecnología en todo esto nos puede ayudar, pero no es suficiente. Necesitamos, y acá creo que las técnicas más tradicionales del periodismo de buscar fuentes, de buscar otra gente que nos confirme si esto ocurrió o no, otras personas que hayan estado en ese momento y que nos puedan mandar imágenes también, cosas por el estilo, va a ser cada vez más importante, porque algunas cosas las vamos a poder desmentir rápidamente con tecnología, para muchas otras vamos a necesitar hacer un trabajo muy tradicional de periodismo de consultar a otras personas, ver qué otra información hay sobre este tema y poder poner eso en contexto. Y en eso creo, tanto para nosotros como para nuestras audiencias, va a ser clave que podamos desarrollar todo nuestro espíritu crítico. Y en eso creo que es todo un trabajo de alfabetización mediática que hacemos, que podemos hacer en el día a día con nuestro trabajo periodístico. Que es cada vez que desmentimos algo o explicamos que algo no es cierto, entrar en el detalle de cómo lo sabemos. Esta imagen del Papa, por ejemplo, ¿por qué sabemos que es falsa? Porque podemos ver
que los anteojos, que la cruz, que el anillo, las sombras no están bien, hay algunas cosas que están un poco deformes. Bueno, todo ese tipo de cosas podemos aprender a identificarlas y enseñarle a nuestras audiencias a identificarlas también, que cuando vean una foto, si les genera dudas, si les parece rara, si es una foto que no vieron en ningún otro lugar, miren las sombras, miren el detalle, vean cómo están hechos los ojos, vean cómo están las manos. Y todo esto nos sirve mientras las inteligencias artificiales todavía tengan algunas fallas. Es posible que en un año, en 2 años, funcionen mucho mejor y esto ya no nos sirva como prueba. Pero mientras tanto tenemos la posibilidad de poder identificar qué es falso o que una imagen fue generada con inteligencia artificial gracias a estos pequeños detalles que todavía no funcionan bien. Ahí dice Samira que recuerda el escándalo de la foto del Papa. Es de todas las cosas que circularon con inteligencia artificial, es de las más simpáticas. Casi que le quedaba bien esa chaqueta del Papa, así que no era tan grave. Pero creo que es un buen ejemplo. Hay casos mucho más dramáticos, como este, por ejemplo, en el que se generan imágenes de víctimas. Y también acá lo que hacen, en este caso, era sobre el conflicto en Israel y Palestina, pero en estos casos muchas veces lo que hace es a las imágenes reales de las víctimas, que muchas veces son impresionantes y chocantes, se le suman estas imágenes falsas generadas con inteligencia artificial, no necesariamente con malas intenciones, quizás sí, quizás no, pero lo que hacen es confundir sobre qué es lo que está pasando realmente y mezclarnos imágenes ciertas con imágenes falsas. Y esto lo vimos mucho, por ejemplo, con los casos de fenómenos climáticos de catástrofes naturales, como por ejemplo las inundaciones en España o el huracán en Estados Unidos y en distintos momentos, en los que realmente hay fotos muy dramáticas de las víctimas, de personas que están teniendo que irse de su ciudad, de casas que están totalmente destruidas, y a eso se le suman desinformaciones generadas con inteligencia artificial. Y todo esto para decir, necesitamos más que nunca del otro lado a nuestra audiencia más atenta y despierta para identificar cuando se trata de cosas ciertas y cuando se trata de cosas falsas. Y necesitamos quizás nosotros o podemos nosotros pensar en todas las herramientas que podemos ayudar a que nuestra audiencia tenga para que luego puedan identificar ellos cuando se trata de una desinformación, cuando se trata de algo real y todo lo demás. Y por lo menos, digo, es imposible que nosotros, ni todos los periodistas, si trabajásemos solamente en desmentir cosas falsas, igual no llegaríamos a analizar la mitad de las cosas que andan circulando. Entonces, necesitamos del otro lado una audiencia muy crítica que nos pueda ayudar. Y para eso, digo, más allá de los contenidos particulares y de las cosas específicas, creo que hay algunas cosas que podemos hacer como periodistas para prepararnos, para generar contenidos y para ayudar a desarrollar este espíritu crítico. Y esto no digo que todos tengamos que hacer absolutamente todos, pero estas son algunas de las cosas que nosotros hemos encontrado útiles para enfrentarnos a la desinformación. Uno es prepararse y entender las dinámicas de la desinformación. Digo, hoy hay muchísima más información que hace 4, que hace 8 años sobre quiénes desinforman, cómo lo hacen, en qué redes sociales, con qué tipo de contenidos, qué tipo de manipulación emocional nos hacen, cómo tratan de usar nuestros sesgos. Y entonces, prepararnos y entender todo eso nos va a ayudar a que después cuando veamos algo circulando podamos reaccionar más rápido y decir esto es falso por tal y tal razón, o acá están aplicando esta técnica de manipulación, acá te están tratando de usar de esta manera. Tener sistemas para identificar qué desinformación circula, y acá es, digo, el primer paso para saber qué contenidos problemáticos están circulando es estar un poco monitoreando, mirando qué es lo que está circulando para poder ver qué es problemático, y eso es identificar qué redes sociales nos interesan, dónde creemos que se puede estar generando el daño, a nuestra audiencia particular por dónde se está informando y por lo tanto dónde debería estar yo. Si yo tengo una audiencia que consume mucho contenido por WhatsApp, quizás lo importante es tener una línea de WhatsApp donde me puedan mandar contenido que consideran sospechoso. En cambio, si tengo una audiencia que
mira mucho Instagram, bueno, quizás es ahí donde tengo que estar monitoreando más intensamente. Eso va a depender, obviamente, de los espacios que estemos usando en cada uno de esos lugares. Establecer mecanismos de acción que estén adaptados a las situaciones, saber cuándo vamos a actuar, cómo, si hay un contenido, por ejemplo, que podría llegar a poner en riesgo la vida de una persona porque se trata de una desinformación sobre cuestiones de salud y es gravísimo, bueno, saber cómo vamos a reaccionar ante eso, cómo vamos a salir en la urgencia, cómo vamos a difundir esos contenidos. Llenar vacíos informativos. Y acá, digo, creo que esto es importante en todas partes, pero más todavía en situaciones críticas y cuando los eventos ocurren muy rápido, como ha pasado en Venezuela últimamente muchas veces, desgraciadamente, es muchas veces la gente llega a la desinformación porque no encuentra buena información. No es que a propósito de la gente, hay personas que tienen visiones sesgadas y que tienen espacios en redes sociales muy sesgados en lo que lo único que quieren es escuchar a gente que les reafirme lo que ya saben, pero también hay mucha gente que genuinamente está buscando información y si no hay buena información disponible a mano, termina cayendo en desinformación. Y en esos casos estar muy pendientes de qué están buscando las personas, qué tipo de búsquedas están haciendo, con qué palabras, sobre qué temas, puede hacer que identifiquemos temas en los que nosotros pensemos que está todo súper dicho y súper claro, y en realidad no. Y en realidad cuando uno los busca termina una desinformación. O temas en los que quizás hay buena información publicada en un PDF que hay que encontrar en la página 15 de un sitio web y la gente en realidad eso lo está buscando en TikTok. Y entonces lo que necesitamos es generar contenido fácil de encontrar en esa red, no en un PDF en otro lugar. No, en esto es mucho de conocer a nuestras audiencias y saber por dónde se están informando, qué tipo de temas están buscando y cómo les podemos dar ese contenido de una manera que sea fácil para que llegue a ellos y pueda tener impacto. Otra de las cosas que a nosotros nos ha funcionado muy bien y que creo que puede ayudar es lo que ahora se dice pre-banking, que es anticiparse un poco a la desinformación. Y no nos vamos a poder adelantar a una desinformación específica. Yo no sé qué foto falsa va a circular mañana, pero sí sé cuáles son las técnicas que usan quienes desinforman, sí sé sobre qué temas es posible que desinformen y puedo empezar a generar contenido advirtiendo sobre eso. Y esto muchas veces, cuando hablamos de desinformación, una de las preguntas o las discusiones que surge es, ¿pero le importa realmente a la gente la verdad? ¿O quieren simplemente contenidos que los entretengan y que les refuercen lo que ya creen? Y honestamente, yo no sé cuánto le importa a cada uno la verdad. Lo que sí creo es que a nadie le gusta sentirse manipulado. Y a nadie le gusta sentir que es el tonto útil al que están usando y al que le están haciendo creer algo que no es. Entonces, si logramos dar un poco vuelta a esa discusión y presentar cómo quienes desinforman nos están manipulando, quizás podemos también tener un impacto de ese lado. De las otras cosas que creo que pueden ser útiles es identificar audiencias especialmente vulnerables. Digo, hay grupos que frente a distintos temas pueden ser especialmente vulnerables a la desinformación. Pensamos, por ejemplo, en temas de estafas económicas. Hay muchas veces que las personas mayores que tienen menos conocimiento de la tecnología pueden ser especialmente vulnerables a eso. Si pensamos en temas políticos, muchas veces quienes están más polarizados son más vulnerables. Entonces, dependiendo del tema que estemos viendo, puede haber distintas audiencias que sean más vulnerables a la desinformación. Y si logramos identificarlas, podemos trabajar justamente en desarrollar estrategias adaptadas a esos grupos que nos permitan generar contenidos más útiles para ellos. Desmentir la desinformación, ahí está el trabajo que hacemos nosotros desde Chequeado y muchos colegas en Venezuela también, de tomar los contenidos que andan circulando y desmentir los que son falsos y mostrar por qué se trata de algo falso. Y para eso lo más importante es tener un método que sea transparente y que esa información venga de una fuente creíble y no de alguien que tenga un interés particular en un tema. Y por último, tener una estrategia para difundir los contenidos y para llegar justamente a las audiencias que más lo necesitan. Y lo último, y ya con esto termino y abrimos más a la discusión, ayudar a nuestras comunidades a desarrollar más pensamiento crítico. Y en esto es, si vamos a desmentir un contenido, cada vez que lo hagamos, expliquemos cómo llegamos a esa conclusión. Porque al hacerlo,
quizás le estamos dando herramientas a la persona para que la próxima vez que vea un contenido parecido, pueda desmentirlo por sí mismo y ya no nos necesite. Alertar sobre las técnicas habituales de la desinformación, que es lo que decíamos recién, de mostrar cómo nos tratan de manipular, por ejemplo. Ayudar a desarrollar técnicas para analizar en más detalle los contenidos. Y en esto también colaborar para identificar los contenidos que generan emociones fuertes y los sesgos más frecuentes que pueden influir en nuestra creencia en la desinformación. Que en esto muchas veces las audiencias, los ciudadanos, tienen bastante espíritu crítico. Y si uno les pregunta, si uno los pone en un laboratorio y los sienta frente a un contenido en redes sociales y le dice, ¿esto es verdadero o falso? Tienen herramientas para ver si es falso o no. Y pueden googlear y pueden buscar la imagen. Y hay un montón de cosas que pueden hacer y que saben que están disponibles en muchos casos. Alguna gente no, pero mucha gente lo sabe. Uno de los grandes desafíos es cómo activamos ese espíritu crítico en el momento justo en que estamos consumiendo esos contenidos. Porque cuando consumimos esos contenidos, no es que nos sentamos y decimos, bueno, ahora voy a ver las noticias y las voy a consumir con mi espíritu crítico, sino que estamos por ahí chateando por WhatsApp y me llega un mensaje de mi tía que me avisa de tal cosa y que tenga cuidado con tal otra y que pasó esto y me reenvían un video y mis compañeros del colegio me reenvían un video de algo que supuestamente ocurrió, que en realidad pasó hace 5 años. Y entro a redes sociales y entre las fotos del cumpleaños de mi primo y las fotos de las mascotas de mis amigos, me aparece una noticia y digo, no, qué terrible esto, ¿cómo puede ser? Me indigno y lo voy a compartir porque no puede ser que esto esté ocurriendo. Y en realidad se trata de algo falso, pero justamente como no estoy muy pendiente, como no estoy poniéndole muchísima atención a eso, y además me generó una emoción súper fuerte, lo fui a compartir sin pensarlo mucho. Entonces, ayudar a los ciudadanos y a las audiencias a desarrollar ese espíritu crítico en el momento justo, creo que es de las cosas como más importantes a hacer. Tener vías de comunicación abierta, o sea, espacios en los que las personas nos puedan preguntar, mandar contenido que les parece sospechoso, preguntarnos sobre cuáles son fuentes confiables sobre un tema, etcétera. Y lo último creo que es ser empáticos con quienes hayan creído una desinformación. El que nunca haya creído una desinformación, que tire la primera piedra. Yo he caído en un montón de desinformaciones, sobre todo cuando son videitos de animales generados en 3D que me parecen hermosos y no le estoy prestando mucha atención y por ahí digo, ay, mira qué loco, y después digo, pará, esto no puede ser cierto. Pero me demoro un rato y en el mientras tanto por ahí lo creo. Con lo cual, pongámonos en la situación de alguien que genuinamente sin querer creyó en una desinformación y cuando hagamos nuestros contenidos, cuando salgamos a explicar que algo es falso, hagámoslo como se lo explicaríamos a un amigo que sin querer cayó en una desinformación y no se dio cuenta de que era un contenido falso, porque así hay mucho más chances, además creo, de que podamos convencerlos de que se trata de algo falso y que nos escuchen cuando les pasemos los contenidos verdaderos. Creo que eso era lo que tenía preparado de presentación. Acá están mis datos de contacto por si alguien quiere más detalles o si les sirve para más adelante, los dejo por acá. Y voy a dejar de compartir la pantalla también para escucharlos a ustedes y para que charlemos un poquito. Eh, Olivia, ¿me escuchas? sí, Hola, hola. perfecto. Ah, perfecto, perfecto. Bien. Buenísima esta presentación, además para dar cuenta de manera general cómo la desinformación y todos estos actores, y además, bueno, las recomendaciones desde el punto de vista periodístico, ¿no? Para aplicar. Yo a través del chat estuve solicitando a los participantes que nos comentaran sus preguntas, sus comentarios, ya que hay una pregunta de Tairi, pero antes quisiera destacar algo que me llamó muchísimo la atención, que creo que también cobra principal valor e importancia en este tiempo, en medio de, en la medida en que la inteligencia artificial perfecciona mucho más sus productos, que va a ser mucho más complejo también el proceso de verificación, ¿no? Como bien tú mencionabas, me parece que cada vez se convierte y sigue convirtiéndose como elemental la credibilidad del periodista y la credibilidad de los medios, ¿no? Me parece que
si bien la credibilidad es el principal valor que tiene un periodista en estos tiempos, es mucho más importante, ¿no? Entonces, eso lo veía como una de las principales también conclusiones de este espacio, ¿no? Cómo la credibilidad comienza y sigue convirtiéndose en un elemento fundamental. Em, la pregunta de Tairi dice, ¿existen grupos o organizaciones que se dedican específicamente a fabricar contenidos engañosos y falsos? En Venezuela, desde el gobierno, entiendo que sí existen por motivaciones políticas. ¿Qué dicen desde Chequeado al respecto? Sí, solo sobre la reflexión que hacías, creo que la credibilidad es lo más básico y lo que más necesitamos. Creo que una parte clave, o lo que a nosotros por lo menos nos ha servido mucho en esa línea, es ser muy transparentes, sobre todo porque quienes desinforman aprovechan mucho la incertidumbre y desgraciadamente por distintas razones todos pasamos por momentos como sociedades de mucha incertidumbre. Y en esos momentos, la verdad es que es difícil que nosotros siempre podamos tener la palabra final y decir esto es así seguro y confiable, porque no siempre tenemos los datos, porque la información que hay disponible cambia y demás. Y en eso creo que ser transparentes con de dónde viene la información que usamos y por qué la estamos presentando también puede ayudarnos mucho a generar más credibilidad con nuestras audiencias. Dicho eso, y en línea con la pregunta que mencionabas recién del chat, hay grupos que se dedican a desinformar y una de las cosas que hacen, por ejemplo, es tratar de desprestigiar a organizaciones o a medios. Digo, hay cosas que están, uno como medio de comunicación o como organización puede hacer todo bien y ser transparente y ser claro y mandar y hacer todo lo que tiene que hacer y que después haya campañas de desprestigio que hieran la credibilidad. Obviamente son cosas que escapan al control de uno. Y en eso sí creo que hay grupos que se dedican a desinformar específicamente. Nosotros participamos de una investigación que se hizo a nivel regional, que la llevó adelante el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, el CLIP, que ahora si quieren les pongo el link, que se llama Mercaderes Digitales, en que se ve cómo en distintos países hay grupos de consultores y redes de gente articulada eh, que se dedican a generar desinformación sobre distintos temas. En algunos casos mucho, por ejemplo, alrededor de campañas políticas, alrededor de las campañas de elecciones presidenciales, por ejemplo, y hay consultores que van de un país a otro y que los vemos articular y usar las mismas estrategias para, como decíamos, quizás confundir la discusión, quizás para desprestigiar a un oponente y para otros objetivos que puedan surgir. Incluso en algunos casos lo hemos visto, y acá no hablo del caso de Venezuela en particular, que es muy diferente, pero hemos visto en países en los que no hay evidencia de que se haya cometido ningún fraude, se usa la desinformación para deslegitimar el proceso electoral por parte de quienes no quedan contentos con el resultado. De vuelta, en Argentina, para ponerlo concretamente, entre la primera vuelta y la segunda vuelta de las elecciones, vimos una campaña muy fuerte para sembrar dudas sobre la legitimidad del resultado cuando no había evidencia de que estuviese ocurriendo ningún fraude. Todo en base a la desinformación. Entonces, depende mucho del caso cuál es el objetivo que persiguen, pero sí hay grupos dedicados a difundir desinformación. Y esto, digo, es transversal políticamente. En algunos contextos viene de la izquierda y muchas veces viene desde gobiernos de izquierda o desde grupos, y en muchos casos viene también desde la derecha y desde gobiernos de derecha y grupos de derecha, con lo cual es algo que son estrategias que los distintos espacios usan y desgraciadamente estamos viendo muy frecuentemente. Y cada Ahora vez les hay busco una, el link. y yo creo que ahí también se convierte clave el trabajo en red, ¿no? Como periodistas y como organizaciones y como medios, para verificar, para constatar información. Bueno, nosotros en Venezuela lo hemos vivido ya desde hace varios años, la importancia del trabajo en red para muchas dinámicas, ¿no? En términos de información. Zulay tiene la mano levantada, vamos con Zulay y luego atendemos otra pregunta que está en el chat. Adelante, Zulay. Hola Olivia, hola a todos los compañeros hasta ahora conectados en esta clase. Bueno, yo tengo dos preocupaciones, sobre todo muy concernientes al caso venezolano. Olivia, me gustaría tu comentario al respecto. En principio, el tema de la desinformación parece mucho mayor al de la información, ¿no?
Y en ese caso pareciera que los periodistas estamos llamados como a ser los encargados de combatir la desinformación. En el caso venezolano, por ejemplo, los periodistas vivimos un día a día muy fuerte, estamos metidos en múltiples cosas y digamos que el tiempo que pudiéramos dedicarle al tema de, digamos, de eh, evitar o de contrarrestar la desinformación, no es un tiempo como que de respuesta apropiado, ¿no? Porque vivimos en eso en el día a día, aquí la situación es bastante ruda para los periodistas y bueno. Obviamente hay organizaciones como FENews, por ejemplo, que se encargan, que tienen esa tarea específica de combatir la desinformación. Sin embargo, como decía al principio, parece insuficiente el esfuerzo con respecto a al gran caudal de desinformación que hay, incluso de manera ya deliberada. Y lo otro, el interés de la audiencia. Que hay, si bien es cierto que hay una audiencia muy sensibilizada respecto de estos temas y pudiera incluso no teniendo conocimientos técnicos tener una cierta noción de que hay desinformación, también hay otro segmento de la población que no, pareciera que no le interesa, incluso quiere vivir como en esa desinformación. Y esa es precisamente la población que más nos interesa desde el punto de vista informativo, porque es la población más manipulable, es la población más vulnerable, es la población más deprimida económicamente, y sin embargo, a pesar de que ha habido digamos, unos niveles bien importantes digamos, de reflexión en ese sector de la población que se ha despertado, continúa, sin embargo, un sector grueso de la población viviendo en este caos que genera la desinformación. Entonces, me gustaría tu comentario al respecto de este caso típico venezolano, cómo lo interpretas y desde tu conocimiento al frente del combate de la desinformación, ¿cómo verías tú que nosotros los periodistas comunes y corrientes, no dedicados exclusivamente en una organización al combate de la desinformación, sin embargo, pudiéramos contribuir con esta batalla, porque realmente es muy importante y para nosotros en Venezuela me parece que es bastante más importante? Está buenísimo el punto que traes y yo creo que el periodismo es una de las grandes herramientas en la lucha contra la desinformación. Dentro del periodismo, digamos, el chequeo, el fact-checking es una cosa específica, pero creo que en la producción de contenido de calidad, de buena información, de información relevante que le llegue a las personas en el momento que lo necesitan, es la base para luchar contra la desinformación. Con lo cual no creo que necesariamente haya que estar especializado en el chequeo para contribuir en eso. Creo que es parte esencial y por eso creo que, por ejemplo, hacer investigación periodística, explicar las herramientas o las técnicas que usan quienes desinforman, llenar esos vacíos informativos, como decíamos, dar buena información sobre temas sensibles o sobre temas en los que no hay buena información. Todo ese tipo de cuestiones creo que son grandes herramientas para luchar contra la desinformación que no necesariamente pasan por desmentir específicamente contenidos que estén circulando o que se estén diciendo. Con lo cual, ahí creo que súper alineado en que no es que todo el mundo tiene que ponerse a hacer chequeo o a desmentir contenidos, creo que hay muchas formas de aportar a esa discusión y de generar un ecosistema informativo más sano y con mejor información que circula. Y sobre la población a la que por ahí no les interesan necesariamente los chequeos, es muy difícil, digo, no es que tenga una solución mágica, digo, no, sí, hay que hacer esto y con esto se resuelve el problema y todo el mundo va a estar interesado en saber qué es verdad y qué no y demás. Pero lo mismo, digo, quizás hay gente a la que no le interesa el formato del chequeo y está bien, digo, por ahí no le tiene que interesar a todo el mundo el formato del chequeo. Lo que tenemos que encontrar como periodistas es formas de interesar a esa población en información de calidad, en buenos datos, y quizás eso es mostrando cómo están siendo manipulados y eso ayuda a que digan, ah, no, pará, yo un manipulado no quiero ser. O sea, una cosa es que no me interese pasarme 3 horas investigando qué es verdad y qué no, otra cosa es que soy un tonto porque me están manipulando y me están usando. Y quizás hay que encontrar formatos que sean acordes al tipo de consumo de contenidos que hacen. Si es
gente que le gusta escuchar radio, será en espacios de radio. Si hay gente que mira mucho WhatsApp, será a través de espacios de WhatsApp. Digo, ahí también creo que nos sumamos a los desafíos más generales que hay por parte del periodismo de cómo alcanzar a las audiencias y cómo ser relevantes nosotros para sus vidas y para que quieran volver y quieran consumir los contenidos que estamos produciendo y quieran ver esos contenidos. Así que no sé si respondo a tu pregunta, si tengo una solución perfecta, pero creo que es parte de los grandes desafíos que tenemos por delante y parte de la falta de confianza cuando vemos este ecosistema de la información y un poco lo que decías antes, Jogger, también es parte del problema que tenemos es que los medios también hemos perdido mucha credibilidad y necesitamos reconstruir eso y generar vínculos con nuestra audiencia que nos vuelvan relevantes para ellos. Sí, Olivia, aquí en Venezuela estamos dando la batalla, pero cuando salimos con una información debidamente verificada, salen 5.000 no verificadas y es una batalla bastante Sí, dura. sí, es muy complejo esto que menciona Zulay y me hace bastante, o sea, me hace pensar mucho en algo que en lo particular yo tomé para con mi entorno principalmente, que es, bueno, si tal vez no cuento con el tiempo para verificar este tipo de información, pero sé que hay plataformas, medios y periodistas que están haciendo esta labor, bueno, convertirse o convertirme, en este caso, en replicador de esa información, ¿no? Creo que tal vez es lo más fundamental. En el marco de la pandemia, traigo esto como comentario, con mi familia prácticamente. Hice como ese ejercicio justamente para evitar, ¿no? Tanta desinformación o tanta mala información que había en el ecosistema digital para evitar cualquier tipo de que se perdón, tergiversaran los datos. Pero bueno, también creo que así como podemos hacer esta tarea, siento que pues también hay otras personas que simplemente no quieren profundizar mucho más en la información, ¿no? Y se quedan con lo primero que tienen. Pienso mucho, por ejemplo, en los antivacunas. Aunque tengan toda la información sobre la mesa, es simplemente un hecho de no creer y ya, ¿no? Entonces, bueno, puede ser una lucha que agote porque pues tal vez la persona simplemente no quiere hacerse con la información. Pero bueno, mientras tengamos las herramientas a disposición, lo que esté a nuestro alcance también, ¿no? Es un poco lo que quería compartirles. Mariette Hamilton dice a través del chat, quiero saber si desde la organización crearon alguna herramienta de inteligencia artificial como para analizar los contenidos con más precisión que otras herramientas ya existentes. Em, no tenemos herramientas que sean más precisas. Digo, como decía antes, hay un límite a lo que hacen estas herramientas cuando queremos detectar si algo fue generado con inteligencia artificial o no. En eso no es que nosotros tengamos algo mejor. En general, las herramientas que nosotros tenemos están más adaptadas para nuestro tipo de trabajo específico. Como decía, por ejemplo, para identificar frases chequeables, que no es algo que necesariamente le interese a muchos otros, es parte muy propia de nuestro trabajo. Por eso nadie desarrolla eso si no lo hacemos nosotros. Entonces, en general, nosotros ponemos nuestro esfuerzo en desarrollar herramientas que nos van a facilitar el trabajo, nos van a volver más eficaces en la lucha contra la desinformación y que no están ya desarrolladas o que no haya otros desarrollando en ese proceso. Perfecto, perfecto. Bueno, igual creo que ustedes, si mal no recuerdo, tienen en el caso de un desgrabador, en el caso de videos de YouTube, eh, obviamente YouTube también tiene como algunas maneras para sacar los subtítulos de los videos, pero en algún momento, admito incluso, fue de mucha utilidad para nosotros como organización el desgrabador de chequeado. Es una herramienta súper valiosa. Es práctica para, o sea, trabaja sobre los subtítulos de YouTube, pero te los ordena de manera más sencilla y te permite también que una vez que lo tenés desgrabado, puedes hacer clic en la frase y te lleva ese minuto para ver qué fue lo que se dijo. Así que sí, es muy útil. Yo lo uso mucho. Totalmente, totalmente. Gabriel Carrero dice, pregunta, ¿dónde puedo encontrar estudios o estadísticas para saber cuándo suceden los picos más altos de desinformación? Entiendo que la desinformación se da a veces en contextos específicos. Hay algo de estudios que se han hecho, pero te diría como en términos generales, la desinformación suele seguir el interés de la audiencia. Entonces, cuando hay momentos de mucho interés por una noticia,
por la razón que sea, si pasó una catástrofe natural o porque hay elecciones o porque cualquier cosa que esté generando mucho interés, la desinformación va a tener un pico ahí. O sea, para cuando empezó la invasión de Rusia a Ucrania, en ese mes, el primer mes, creció enormemente la desinformación sobre eso. Y luego bajó la cobertura de eso y bajó la desinformación también, porque lo que hacen quienes desinforman es aprovechar los temas que generan interés. Con lo cual, en general, los picos de desinformación los vas a ver en momentos de mucha intensidad informativa, ya sean nacionales, internacionales o según cómo vaya la agenda. Totalmente, totalmente. Y bueno, por acá hay un par de comentarios más en la línea del agradecimiento. La Gise Cuenca, gracias por compartir esta interesante charla. Me llevo muchas reflexiones para tomar en cuenta. Samira, muchas gracias por la información compartida. Por acá, otra de los participantes, hay personas que se dejan llevar más por las primicias. No quieren esperar que la información sea verificada. Entonces siguen cuentas que alimentan personas que no son periodistas, que también es una realidad, ¿no? Cómo el ecosistema pues también se ha visto perjudicado por cuentas bien anónimas o con justamente la intención de eh, ensuciar el debate, ¿no? Totalmente. Y además, otro fenómeno que digo, excede al mundo del chequeo de la información, pero que es el rol de los influencers y de muchas personas que sin ser periodistas tienen un rol que quizás no se definen ni a sí mismos como periodistas, pero que lo que están haciendo es compartir información, opiniones y demás en redes sociales, que tienen muchísima llegada y muchas veces un vínculo casi emocional con la gente que los sigue, que por ahí los siguen en su día a día y generan como un vínculo muy cercano. Y esas personas pueden ser un aliado enorme para luchar contra la desinformación, porque si se suman pueden ayudarnos a desmentir cosas, a difundir contenidos y todo lo demás, o pueden ser amplificadores enormes de la desinformación del otro lado. Pero ahí creo que también, pensando en lo que hablábamos antes, creo que cuando pensamos en alianzas claves, creo que los influencers y la gente que está compartiendo mucho contenido todo el tiempo son también un actor clave para tener de nuestro lado. Totalmente. Bueno, igual que con la misma inteligencia artificial, ¿no? Pasarla para este lado. Si bien ha sido utilizada por desinformantes y por equipos con intenciones bastante claras, sumarla también para esta trinchera, pues es de mucha utilidad. Hay Total. una última comentario, pregunta de Alexander Medina que dice, definitivamente la desinformación riñe con la ética periodística. Creo que es claro, ¿no? Sin duda alguna. Sí. Ahí creo que no hay mucha discusión. Y digo, haciendo también la parte de lo que ocurre muchas veces dentro de, sobre todo de grandes medios de comunicación y no de desinformación tan a propósito, pero muchas veces, y hablo del caso de Argentina en particular, hay medios de comunicación que en la aceleración de publicar cosas no chequean bien y publican desinformación. Y creo que ahí el caso, lo importante, más allá de revisar las prácticas y cómo se llegan a publicar esos contenidos sin la debida verificación, también que cuando nos vayamos a equivocar, cuando sin querer publiquemos una desinformación por la razón que sea, también ser súper transparentes en la corrección, en aclarar que uno se equivocó, en que compartió algo que no chequeó como debería haberlo hecho y todo lo demás, y que esas cosas pueden pasar. Lo importante también es ser transparentes y reconocer los errores cuando sin querer los cometemos. Totalmente. Muchísimas gracias, Olivia, por este espacio, por tantas recomendaciones, bueno, por disponer de este tiempo para compartir con nosotros la experiencia que desde Chequeado tienes y las actividades que desde la organización llevan adelante. No sé si puedas compartirnos las redes y la página web de Chequeado. Sé que también lo tenías en la presentación. A los participantes aprovecho para decirles que esta sesión está siendo grabada, se las vamos a compartir de manera posterior por si quieren revisar parte del contenido que Olivia ha compartido con nosotros hoy y agradecerles también a ustedes por la disposición. En nombre de IPIS Venezuela, agradecerles por su asistencia y Olivia, bueno, nuevamente, por la disposición durante este tiempo. Ahí a través del chat, Olivia está compartiendo tanto la página web de Chequeado como sus redes sociales.
Y les dejé también ahí mi contacto súper a disposición para lo que podamos colaborar y ayudar. Muchísimas gracias por la invitación y a todos ustedes por este espacio. Muchísimas gracias, Olivia. Feliz tarde para Gracias. todas y todos. Cuídense mucho. Chao, Feliz un tarde. abrazo. Gracias, Olivia. Muchas gracias a ustedes.